Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta reunión donde vamos a estudiar la palabra de Dios, esperando que este tema sea de interés para todos nosotros, ya que lo contiene la Biblia. La palabra de Dios siempre manifiesta las cosas a sus siervos, y en esta ocasión vamos a ver cómo Dios manifiesta los acontecimientos futuros a Daniel por medio de los sueños de Nabucodonosor. Y después Dios le muestra a Daniel, por medio de un sueño, las similitudes que había entre el sueño de Nabucodonosor y el sueño que tuvo Daniel posteriormente. Vamos a orar a Dios para poder iniciar esta reunión. Excelentísimo y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde, Señor, por tu infinita misericordia, Padre eterno, ya que está declinando el sol, nos presentamos delante de ti, Señor, para agradecerte que nos permitas una vez más, Señor, estar reunidos para escudriñar tu bendita palabra. En ella hay conocimiento, en ella hay sabiduría, en ella hay descripción de los tiempos futuros, y en ella también nos alertamos y nos ponemos, Señor, dispuestos a servirte, buscando siempre nuestra salvación con temor y temblor. Gracias porque nos permites estudiar esta palabra, esperando que mis hermanos y mis hermanas puedan entenderla y comprender, Señor, cuál es tu voluntad en los tiempos que estamos viviendo. Señor, gracias por la presencia de mis hermanas y mis hermanos, y si hay algún hermano o hermana enferma, Señor, los ponemos en tus manos, para que tú, en tu infinita misericordia como médico divino, des la sanidad a nuestros hermanos enfermos. Bendice también a mis hermanos que han regresado a su trabajo, a mis hermanas también, a las que están en el hogar, Señor, y permítenos disponer nuestra mente y corazón para conocer tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, Padre eterno. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde quiero comentar con ustedes un tema que, como ya vimos la semana pasada, la simbología de la Biblia. Vimos en algunos aspectos, hermanos, en qué se simbolizaba la Biblia, cuáles eran los símbolos de la Biblia. Por ejemplo, el viento, el agua, la lluvia, los cuernos, el fuego, el mar, ¿sí? Y todo esto, hermanos, es porque la palabra de Dios siempre va a traer para nosotros una enseñanza. En esta tarde, hermanos, quiero mostrarles a ustedes el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Espero que llegue hasta ustedes claramente. Miren, esta es la imagen. Esta es la imagen que soñó el rey Nabucodonosor. Estos son los reinos que sucedieron, hermanos, en el tiempo del rey Nabucodonosor. ¿Sí? Entonces, espero que lo puedan ustedes tener. Y le voy a poner otra parte. Esta parte, que la puedan alcanzar a ver, hermanos, porque... A ver, ahí está. Muy bien. Bueno, esta imagen es de la que vamos a hablar en este día. Solamente vamos a tomar dos figuras de las que tuvo el rey Nabucodonosor y también el sueño que tuvo Daniel el profeta. Vamos a iniciar, hermanos, este estudio con el libro del profeta Daniel. Daniel fue un profeta menor. Entonces, vamos a iniciar con el libro del profeta Daniel, en su capítulo 2. Daniel está después de Jeremías, después de el Cantar de los Cantares, y luego viene Ezequiel, ¿sí? Jeremías, perdón, es Jeremías, Lamentaciones, y luego Ezequiel, y luego continúa Daniel. Bien.
Iniciamos, hermanos. Capítulo 2 de Daniel, hermanos. Espero que ya lo hayan encontrado. Dice así la palabra de Dios. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Aquí vemos, hermanos, que en el segundo año del reinado del rey Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, hermanos, empezó a reinar del año 606 antes de Cristo hasta el año 538 antes de Cristo. Entonces, hermanos, este rey estuvo gobernando al mundo, porque fue el primer rey que sojuzgó al mundo, y porque Dios se lo permitió. Dios lo escogió a él para castigar a todas las naciones por su desobediencia y por su idolatría, y también para castigar a Judá porque también se había vuelto idólatra. Entonces, Nabucodonosor fue siervo de Dios porque se llevó cautivo a Judá, ¿sí? A todos los que vivían en Judá, y algunos reyes también. Y entonces, hermanos, vemos aquí que Nabucodonosor fue un instrumento en las manos de Dios. Pero después, hermanos, Dios castigó al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, porque fue muy cruel con los que países a los que sojuzgaba y esclavizaba. Fueron unas matanzas muy crueles. Dice la escritura en Jeremías que él no se tentaba el corazón para matar a ancianos, a mujeres, a hombres y a niños, ¿sí? Entonces él mataba igual doncellas y jóvenes también, y era muy cruel, porque dice la escritura en en Jeremías, que él, cuando iba y conquistaba una nación que le había costado mucho poder vencerla, mataba, como les dije a ustedes, ancianos, mujeres embarazadas, dice, las abría, a los niños los estrellaba en las rocas, hermanos, y a las doncellas y a los jóvenes también los mataba. Entonces fue un hombre muy cruel. Y esa crueldad fue lo que le valió, hermanos, que su reinado sucumbiera ante un nuevo gobierno que fue el de los medos y los persas. Posteriormente, hermanos, después de los medos y los persas, vinieron lo que era los griegos, por mano de Alejandro, ¿sí? Y después vino ya la bestia que era horrenda, dice la escritura en Daniel, y que hasta hoy, hermanos, está gobernando a las naciones del mundo. Bien, vamos entonces a ver. Dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Bien, en otra versión dice así: en cierta ocasión, Nabucodonosor tuvo unos sueños muy extraños, y se quedó tan inquieto que ya ni dormir podía. Bien, el rey Nabucodonosor, hermanos, subió al reino en el año 606, y Dios le reveló sus propósitos con relación a los reinos del mundo, y el reino de Nabucodonosor sería el primero, ¿sí? Entonces, desde el año 606 hasta 538, 68 años estuvo gobernando el rey Nabucodonosor al mundo. Bien. Dice la escritura que es el verso 1, y
En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Fíjese, la astucia de los astrólogos. Le vuelven a decir al rey. Respondieron por segunda vez los astrólogos y magos y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilación, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante, y ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Voy a leer otra vez el verso 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Fíjese nada más, el rey tuvo un sueño, se perturbó su sueño, sus pensamientos, y ya no pudo dormir. Pero nadie podía, hermanos, declararles el sueño. Y como dice el verso 11, dice: y no hay quien le pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es en la carne. Aquí los astrólogos, hermanos y magos, pues estaban ciertos. Dios le estaba dando a Nabucodonosor a conocer lo que iba a acontecer, hermanos. Ya Nabucodonosor es rey. El rey está en su cama, hermanos. Está pues a punto ya de dormir, pero se hace una pregunta: ¿qué va a pasar después de que yo muera? ¿Quién vendrá a ocupar mi lugar? ¿Quién gobernará a este país tan grande que era Babilonia? Y en eso estaba, hermanos, cuando dice que tuvo un sueño, ¿verdad?, el rey. Y como a veces nos sucede también a nosotros, ¿verdad?, cuando tenemos algún problema en la casa, algún problema económico, de salud, o algún problema que nos inquieta, a veces no podemos dormir y estamos pensando en ese problema. Y cuando llegamos cuando podemos conciliar el sueño, nos fijamos en ese pensamiento que teníamos antes de dormir, y entonces
en nuestro sueño vemos nuevamente lo que estábamos pensando, cómo podemos resolver el problema, y entonces en nuestro sueño lo estamos viendo, pero a veces la solución no la encontramos. Lo mismo le pasó a Nabucodonosor, hermanos. Él dice que en su cama estaba pensando quién podría o cómo podrían ser aquellos que ocuparan su lugar después de que él fuera rey. Bueno, pues entonces, hermanos, como no se lo pudieron interpretar al rey Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor tuvo nada más una sentencia para estos caldeos, para los adivinos, y les dijo que tenían que morir. Bien, entonces dice el verso 13, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Daniel estaba considerado como el principal de los intérpretes de los escritos babilónicos. Él y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, habían sido traídos, hermanos, de la tierra de Judá, y habían sido puestos también con los magos, astrólogos de Babilonia, pero dice la Escritura que Daniel, hermanos, y sus amigos superaron a esos hombres. Por eso dice aquí que entonces el edicto, verso 13, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Es Daniel. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías. Esos eran los nombres primeros de estos jóvenes que acompañaban a Daniel cuando salieron de Judá. Porque después el rey pues le cambió los nombres a estos tres jóvenes y a Daniel. A Daniel, dice la Escritura, le puso por nombre el rey Nabucodonosor. Se me acaba de ir el nombre, pero ahorita lo recuerdo y se los voy a decir. Bueno, también a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros. A Ananías se les cambió el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Entonces a Daniel se le puso el nombre de Belsasar, que era el nombre del rey Nabucodonosor. Bien, entonces los amigos de Daniel ya no se llamarían Ananías, Misael y Azarías, sino serían Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, como también a Daniel se le cambió el nombre en lugar de Daniel, su nombre era Belsasar. Bien, entonces verso 17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiese misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Verso 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey.
Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar. Ese fue el nombre que le puso precisamente a Nabucodonosor, a Daniel, Belsasar. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Aquí viene la interpretación, hermanos, y quiero que pongan atención, porque vamos a ver en otro capítulo, el mismo sueño lo tuvo también Daniel, y entonces se nos ha dado a nosotros entender, hermanos, que esos dos sueños fueron similares, nada más que fueron con diferentes presentaciones. Dice así, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de hacer. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque me haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entienda los pensamientos, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y entonces ya viene la interpretación. Tú, oh rey, veía hacia aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Aquí está la imagen que soñó Nabucodonosor, al cual pues se le fue el sueño, se le espantaron sus pensamientos y su espíritu, hermano, se turbó. Dice, y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Aquí entonces, hermanos, aquí está esta imagen que les mostré en un principio, ¿sí? Pero pues no sé si llegue bien a ustedes, hermanos, yo espero que sí. Déjenme ver si, a ver, apagando esta. No, pero, creo que sí, a ver. Esta es la imagen, hermanos, esta es la imagen, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las representaciones después del sueño de Daniel. Estas son las bestias que Daniel vio. Entonces, a la imagen, hermanos, imagínense, este es un muñeco grande, ¿sí? Parado, ¿sí? Y dice la escritura así, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ello quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra. Este es el sueño y su interpretación. De él diremos en presencia del rey.
Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que vistes en los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes del cielo levantará, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, y el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, hermanos, aquí tenemos ya pues la interpretación que Daniel dio al rey Nabucodonosor del sueño que él tuvo, porque dice la escritura que soñó, sus sueños se perturbó, sus pensamientos también se perturbaron, pero cuando él quiso recordar de qué había sido el sueño, no recordaba qué cosa había soñado que le tenía en esa condición. Bien. Entonces, aquí vemos, hermanos, que en el verso 32, aquí Daniel está interpretando cuál fue el sueño del rey Nabucodonosor. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces, hermanos, esta es la imagen. Son cuatro reinos, hermanos, que se están aquí representando. El oro era Nabucodonosor. La plata, hermanos, era los medos y los persas. Dice su vientre y sus muslos de bronce, 3, y sus piernas de hierro, sus pies y en parte de hierro y en parte de barro cocido, sería el cuarto reino. Bien, vamos a ser un poquito más claros en esta interpretación de lo que está, lo que soñó el rey Nabucodonosor. Y vamos a ver, hermanos, cómo estaba relacionado el sueño de Nabucodonosor y el sueño de Daniel. Vamos a ver. Entonces dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice Daniel capítulo 7, verso 1. Sin perder esta cita, hermanos, porque vamos a estar moviéndonos del capítulo 2 al capítulo 7. Y vamos a ver, hermanos, que esto fue una profecía que se está cumpliendo, porque aún la cuarta bestia está presente en nuestros tiempos. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Aquí vemos a Daniel, hermanos, que ahora también hay un rey que también se llama Belsasar. Este rey, hermanos, fue nieto del rey Nabucodonosor.
O sea, ya pasaron algunos años. Ya Nabucodonosor ya no existía, ya había muerto. Entonces, ahora lo que es la estatua que soñó el rey Nabucodonosor, ahora Daniel lo sueña también, pero no en la misma forma, sino que él lo sueña en 4 bestias. Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Aquí tenemos, hermanos, la interpretación bíblica, ¿sí? Es lo que yo les enseñaba la semana pasada acerca del simbolismo, de los símbolos de la Biblia, ¿sí? Entonces, vamos a ver primeramente. Dice que Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza. Verso 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Fíjense ustedes la importancia de poder interpretar la palabra de Dios. Daniel, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Aquí vamos a ver qué cosa significa 4 vientos y que combatían en el gran mar. Dice así, verso 2, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Vamos a recordar, hermanos, la simbología de la Biblia. Los 4 vientos significa guerras y calamidades en los 4 puntos cardinales, ¿sí? O sea, eran los 4 vientos: norte, sur, este y oeste, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos aquí que aquí aparece una simbología, ¿sí? Entonces, en esta simbología, los vientos, hermanos, simbolizan guerras o calamidades en todo el mundo, en los 4 puntos cardinales. En todo el mundo, hermanos. Bueno, en el tiempo de que está sucediendo esta profecía, el mundo conocido, porque apenas estaban moviendo hacia otros lugares, ¿sí? De Babilonia, que estaba en Ur de los Caldeos, pues conquista a Siria, que estaba un poco más arriba, y después se viene y conquista a Jerusalén, y o sea, Jerusalén, que es Judá, y Asiria, o Siria, mejor dicho, ya había conquistado a Israel con su capital Samaria, y entonces ahora Nabucodonosor, rey de Babilonia, viene a cautivar a Judá y Jerusalén, y se los lleva a su nación. Y entonces, pues ya Asiria, hermanos, que fue el primero que empezó un movimiento pues bélico, es vencido también por Nabucodonosor, y entonces Babilonia se queda como el imperio que gobierna a todo el mundo. Bien, entonces ya vimos que el viento son los vientos son guerras y calamidades en los 4 puntos cardinales, o sea, en todo lo que correspondía en aquel tiempo el mundo, sí, el mundo. Bien, ahora el mar. Dice Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. El mar, hermanos, significa multitud de gentes, ¿sí? Naciones, ¿sí? Pueblos, lenguas, ¿sí? Como lo dice Apocalipsis 17:15. Vamos a irnos un poquito rapidito, hermanos, porque este tema es un poco largo,
¿sí? Un poco largo. Entonces, quiero que ustedes vayan subrayando o vayan anotando o como ustedes consideren que no se les pueda olvidar para que vean entonces, hermanos, la simbología de la Biblia y cómo esta simbología nos va a ayudar a entender mejor la palabra de Dios. Entonces ya tenemos que los 4 vientos significan guerras y calamidades. En los 4 puntos cardinales, pues son todo el mundo, ¿sí? De aquel tiempo. El mar significa multitud de gentes, naciones, pueblos y lenguas, según Apocalipsis 17:15. Pero esto lo ven ustedes para que confirmen lo que yo les estoy hablando. Entonces aquí vemos que dice que combatían en el gran mar, ¿verdad? Entonces ya vimos que eran pueblos, naciones y lenguas. El verso 3, vamos a ver el verso 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. O sea, estas 4 bestias, hermanos, son las potencias de aquel tiempo. Ya vimos, primeramente, estaba Nabucodonosor como el rey de Babilonia. Después vinieron los medos y los persas, ¿sí? Después vino los griegos. Grecia entró a la guerra también y conquistó al mundo de ese tiempo. Y después vino la 4ª bestia, la bestia terrible. Entonces aquí Daniel dice que él veía 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, que subían del mar. Fíjese que subían del mar. Acuérdense que dijimos que el mar son gentes, son naciones, son pueblos y son lenguas. O sea, que estas potencias, vamos a llamarlas así, surgieron de los pueblos. O sea, la primera potencia que vemos en la Biblia, hermanos, es Asiria. ¿Sí? Asiria se hizo fuerte. Pero cuando Nabucodonosor también se hizo fuerte y luchó contra Asiria, la venció. Cuando Nabucodonosor vence al rey de Asiria, entonces es cuando se dedica a conquistar y viene conquistando las regiones donde ya Asiria había conquistado, que ya se conocía, y entonces pues viene por la gente de Judá, de Jerusalén, y se lleva a todos los que estaban allí. Bien, entonces aquí vemos que en el verso 3 está hablando, dice, 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar, o sea, de las naciones, de los pueblos, se hicieron fuertes, tuvieron ejércitos, con muchos soldados, ejércitos pagados, hombres pagados o el ejército pagado, hermanos, o sea, ellos lo que buscaban, hermanos, siempre eran las riquezas de los pueblos, ¿sí? Entonces, a los hombres los volvían como esclavos, cautivos, y ellos tenían que darles oro, plata y joyas para que pudieran sostener sus ejércitos. Entonces, ellos lo que buscaban precisamente era las riquezas. Los países que iban conquistando buscaban siempre las riquezas. Por eso dice, y 4 bestias grandes diferentes la una de las otras subían del mar. Bien, entonces aquí vemos, hermanos, en el verso 3 que 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La bestia, hermanos, representa una fuerza, ¿sí? Una fuerza desmedida, una fuerza ruda, ¿sí? Una fuerza incontenible, porque cuando era de luchar, era matar o morir. Ese era el lema de esos guerreros. Les pagaban muy bien, y si ganaban, pues algunos, pues si por su valentía, pues lo reconocían y lo ponían pues en algún lugar privilegiado para que él pudiera también gobernar. Pero generalmente los fuertes, los rudos, los violentos estaban siempre en combate. Bien, entonces aquí vemos que la bestia
representa una fuerza desmedida, muy ruda y una fuerza bruta, como le podríamos llamar. Entonces esto fue lo que soñó Daniel. Entonces esas 4 bestias subieron, hermanos, del mundo que estaba en aquel tiempo. Bien, ahora vemos más adelante, dice: de entre las gentes, de entre los pueblos se hicieron fuertes. Muy bien, verso 4. La primera bestia. Vamos a ver, dice en el verso 4. La primera era un león. ¿Sí? Y este león, dice la Biblia, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo, y se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Aquí tenemos entonces, hermanos, esta primera bestia. En su interpretación vamos a ver que dice que esta primera bestia era como un león. El león se doma, hermanos. El león es indomable, hermanos. Por algo le dicen el rey de la selva, porque no se amedrenta, no se echa para atrás, al contrario, va siempre avanzando hacia adelante y nunca se retrocede. Bueno, entonces dice, y tenía alas de águila. ¿Qué significa estas alas de águila? Veíamos en la simbología bíblica que alas significa rapidez, ¿sí? Pues yo sí corro, bueno, ahora ya no corro, ¿verdad? Pero cuando yo corría, pues yo no consideraba ganarle a un ave que iba volando, porque pues el ave es más rápida, ¿sí? Entonces, esto que nos está diciendo aquí, el verso 4, es que este león que simboliza al rey Nabucodonosor, este león, hermanos, como tenía alas, sus conquistas fueron muy rápidas, ¿sí? Muy rápidas, porque, sus ejércitos se movían con mucha rapidez, por eso está simbolizando a un león con alas. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Bueno, fueron arrancadas porque se estableció, hermanos. Ya se estableció. Conquistó las partes que eran conquistables y entonces él ahora se establece, pide tributo, sojuzga a los pueblos, los esclaviza, les quita sus riquezas y esto, hermanos, le hace que sus alas sean quitadas porque se establece. Ya no hay guerras, pues, por hacer, porque ya él había conquistado lo que se consideraba el mundo, ¿sí? Y entonces se le quitaron sus alas, hermanos, y entonces, dice, estableció su dominio entre los pueblos de aquel tiempo. Y luego que sus alas fueron arrancadas, él se engrandeció, hermanos. Babilonia con Nabucodonosor se engrandeció y fue se extendió su dominio por los pueblos y le fue dado un corazón de hombre, ¿sí? Y el corazón, hermanos, aquí vamos a ver, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. El corazón simboliza, hermanos, pongan atención, sabiduría, conocimiento e inteligencia. Era un rey muy sabio, muy conocedor de las estrategias militares. Y entonces por eso él, hermanos, conquistó al mundo de su tiempo. Esto, hermanos, por esta razón, hermanos, el rey Nabucodonosor, hermanos, pues eran como, les gustaban las riquezas, les gustaban tener joyas, les gustaba lo ostentoso. Por eso dice en un libro, dice que
cuando él empezó a ya establecerse, porque se le quitaron sus alas, ya estaba establecido su reino, entonces él, pues con todo lo que fue recogiendo de oro, de joyas, de plata, empezó a hacer su reino, hermano, su palacio, y entonces cuando ya terminó de hacer su palacio y otras ciudades o ¿cómo le llamaríamos? Otras construcciones, pero no eran así de metal, hermanos, eran de metales preciosos, de tal forma, hermanos, que a donde él estaba, hermanos, se llamaba, la ciudad donde él estaba, se llamaba la hermosura de reinos, porque todo estaba hecho, hermanos, de oro y plata también que utilizaba. Por la abundancia de oro se empleó para la construcción de su palacio y sus diversos lugares en el reino. Esto lo podemos ver, hermanos, en Isaías 13, verso 19. Vamos a ver Isaías para que vean ustedes cómo era esa ciudad y de Babilonia. Isaías 13, 19. Dice así la palabra de Dios, fíjese usted. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, así también se le llamaba a ellos los caldeos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, cuando Dios pues ya ve que la crueldad, el exceso de Nabucodonosor se ha extendido en demasía, entonces hay una profecía, y aquí esa profecía la vemos en este verso 19, cuando dice, como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios, o sea, después sería después sería destruida, y había una sentencia de que ya nadie viviría en ese lugar. Y entonces, hermanos, vean ustedes, aquí tenemos a la primera figura. Entonces, aquí en el capítulo 2, hermanos, nos habla de que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y en ese sueño vio una visión, y esa visión pues se la declara Daniel, que era Belsasar. Dice, la cabeza era de oro fino, ¿sí? Entonces Daniel le interpreta el sueño, hermanos, al rey Nabucodonosor, y le dice en el verso 36, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Sí? Esas eran las cualidades del rey Nabucodonosor. Poder, fuerza y majestad. Dice después, dice, a ver, déjeme ver. Quiero ver que diga precisamente en el verso 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza, majestad. Entonces, aquí vemos, hermanos, que este rey, esta cabeza de oro, era el rey Nabucodonosor, ¿sí? El rey Nabucodonosor. Entonces, ya estamos descifrando cómo estaban establecidos los reinos. Primeramente, encontramos que la cabeza de esta figura que soñó Nabucodonosor era de oro. Y aquí Daniel está describiendo cómo serían los lugares que ocuparía cada reino. Aquí está hablando de una figura, de una imagen, y aquí está hablando de 4 bestias. Como les digo, la bestia es semejanza de fuerza, de rudeza. Entonces, por eso, porque en ese tiempo los pueblos eran bárbaros.
Entonces, vimos aquí que la primera bestia era un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre. Entonces, recapitulando, entonces aquí vemos en el verso 4 que Daniel soñó cuatro bestias. La primera era como un león, feroz y rápido en sus conquistas, y tenía alas de águila. Cuando se terminaron sus conquistas, se terminaron también sus alas. Ya no tuvo alas, ya no le servían las alas porque ya estaba establecido. Y fue levantada del suelo, o sea, este león se levantó como el único rey, Nabucodonosor, y le fue dado, dice, y se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre, como le dije a ustedes, de conocimiento, de mucha inteligencia y sabiduría. Era un estratega en extremo bueno, hermanos. Por eso conquistó rápidamente todos los reinos que había ya establecidos. Bien, entonces vamos a ver ahora, hermanos, la segunda bestia. Estamos hablando de Daniel 4, ¿verdad? Bueno, ahora, de Daniel capítulo 7, verso 5, dice aquí, he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Fíjense, por favor, pongan atención para que ustedes puedan considerar esta parte. He aquí otra segunda bestia. Ven ustedes las bestias que se están manifestando, que no son como tener un perrito, un gato, no, estas eran unas bestias feroces, ¿sí? Y dice aquí, he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. ¿Cómo es el oso, hermanos? Tranquilo, se puede jugar con él, lo puede usted acariciar y llevárselo a la casa o que le dé un abrazo. Ese abrazo que la gente dice de oso, ¿verdad? ¿Y cómo será ese abrazo de oso? Fuerte, ¿verdad? Que estruja, ¿sí? Y entonces, pues aquí tenemos a esta segunda bestia que era semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Bien, entonces aquí vamos a ver en Daniel capítulo 2 esta segunda bestia, porque aquí dice en el verso 5, y aquí otra bestia, una segunda bestia. Pero en la imagen del rey Nabucodonosor, Daniel está diciendo que va a haber otra, en la imagen, vamos a ver que esta imagen era de plata, ¿sí? Y dice así, verso 39 del capítulo 2. Es que para andar para acá y para allá, hermanos, a veces se turba uno un poquito. Verso 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Fíjese, este reino de Nabucodonosor fue un reino muy fuerte. Por eso se asemejaba a un león poderoso, fuerte, feroz, ¿sí? Valiente. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. O sea, ya no iba a ser como el del rey Nabucodonosor. Y entonces aquí dice, se levantará otro reino inferior al tuyo. Ahora, vamos a ver entonces aquí en el verso 5 del capítulo 7. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Entonces, aquí vemos que en el verso 39 hay un segundo reino, pero aquí no nos dice cuáles son sus características. Déjenme ver, ahorita les digo. Dice Daniel 7:5. Vamos a ver aquí
porque aquí le está diciendo en el capítulo 2, permítame tantito, déjenme ordenar mis ideas porque me estoy cuatrapeando, hermanos, pero vamos a ver aquí, dice, muy grande, ok, sí, en el verso 32, la cabeza de esta imagen era de oro fino, ¿sí? Ya vimos que la cabeza es el rey Nabucodonosor. Estamos en la segunda bestia, pero aquí se presenta una segunda parte de lo que era esta imagen. Primeramente vimos que la cabeza era de oro fino. Su pecho, el pecho, hermanos, y sus brazos eran de plata, ¿sí? Entonces, aquí vemos, hermanos, que este era el segundo reino, pero dice la escritura que era menor que el primero, ¿verdad? Que era un poco menos, como dije yo, en cuestión de fuerza, un poco menos que lo que fue Nabucodonosor, ¿sí? Entonces aquí dice que la segunda parte de esta imagen era su pecho y sus brazos de plata, ¿sí? Bueno, y aquí en el capítulo 7, verso 5, dice, y aquí una segunda bestia, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora y come carne. Aquí, hermanos, lo que quiero que entendamos y que quiero que quede bien firme es que aquí le está dando una descripción de la segunda bestia. La segunda bestia era un oso, pero dice, la cual se alzaba de un costado más que del otro. O sea, este oso, hermanos, dice que era semejante al oso y que se alzaba de un costado más que de otro. O sea, no caminaba como podríamos decir, que sus 4 patitas estaban parejas, sino que parece ser que del costado derecho o del costado izquierdo, aquí no dice que, nomás dice que de un costado se levantaba más que del otro, hacía esto. ¿Sí? Caminaba y hacía esto, ¿sí? Se movía para un lado, o sea, que quiere decir que sus piernas, sus patas eran más cortas que las de la otra extremidad. ¿Ves? Entonces, aquí dice, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho, levántate, devora carne. El cuerpo, hermanos, de un oso es grueso. Si ustedes han visto alguna película o han estado en un zoológico o han visto un oso, pues vemos que el oso siempre son muy robustos, muy fuertes, ¿sí? Son gruesos y son pesados, hermanos. A tal grado que de un manotazo puede matar a un hombre, ¿sí? De una pasadita así como un cariñito puede matar a un hombre. Entonces este oso tenía ciertas cualidades. Por ejemplo, era grueso y pesado. Y con ello se representa a este pueblo, hermanos, que es el oso, como el pueblo de los medos y los persas. ¿Por qué? Porque dice en la escritura, hermanos, que después de Nabucodonosor vino esta segunda bestia, o el pecho con sus 2 brazos, como ya se los enseñé a ustedes, ¿sí? Este pecho con los 2 brazos, pues era esta parte. A ver si se las puedo describir, hermanos, porque está muy retirado, ¿verdad? Discúlpenme, pero a ver. Entonces, vamos a ver si lo podemos. Ahí está, más o menos así. Entonces, aquí está. Este era el pecho, aquí está un brazo, aquí está el otro brazo, ¿sí? Eso significaba, hermanos, como ya lo leímos y lo vamos a ver ahorita, que esto, hermanos, era que este reino, ¿sí? El pecho, o sea, lo fuerte,
lo fuerte, tenía estos dos brazos. Quiere decir que iba a ser un reino gobernado por dos reyes, ¿sí? Y entonces estos reyes, hermanos, le daban la fortaleza a ese reino que, hermanos, pues tuvo pues una duración muy corta, hermanos. Este reino del pecho, hermanos, y los dos brazos, fue muy corta su duración. No tengo ahorita aquí a la mano cuántos años, pero fue muy corta. Fue de 538, o sea, acuérdense ustedes que ya le había yo dado la fecha en que el rey Nabucodonosor había tomado el gobierno del mundo, vamos a decirlo así. Fue del año 606 al año 538. Fueron 68 años que estuvo gobernando al mundo el rey Nabucodonosor. Y vemos ahí su descendencia, porque entonces ya Daniel, cuando él tiene el sueño de las bestias, ya no está Nabucodonosor, ahora está Belsasar, su nieto, ¿sí? Entonces fueron 68 años los que estuvo gobernando Babilonia al mundo. Después, en el año 538, ahí donde termina su reinado, Nabucodonosor o Babilonia, viene el reinado de los medos y los persas. Esto es lo que simboliza, hermanos, el pecho. Está aquí la figura. Dice que la cabeza era de oro. El pecho y sus brazos eran de plata, ¿sí? Y estos dos brazos significa o simboliza que iban a ser dos reyes los que iban a gobernar después de Babilonia. Bien, entonces, hermanos, vemos aquí que Darío, hermano, toma el poder en el año 521, ¿sí? Después del rey Ciro. Esos dos reyes de Media y de Persia, el rey de Media era Darío, que estuvo gobernando del año 521 al 485. Déjenme ver, por aquí anoté. Aquí está. Permítanme tantito para decirles cuánto tiempo estuvieron. Entonces, del año 521 al 485, 36 años gobernó Darío, hermanos, ¿sí? En esa dualidad de poder. Y Ciro, hermanos, reinó solamente 8 años. De 538, él fue el que destronó a los reyes de Babilonia. Él entró y mató a todos los que estaban allí. Después vamos a ver esa historia de Belsasar con la escritura en la pared, que vamos a ver que Belsasar estaba usando los vasos que estaban dedicados para el templo de Dios, y entonces él los estaba usando para sus invitados, que habían sido como 1000 príncipes que había llevado, y entonces ya estando medio atarantado, él dijo, pues tráiganse los vasos de oro que están ahí guardados, que trajeron de Jerusalén. Entonces Dios los sentencia, ¿sí? Con la escritura en la pared. Vamos a verlo también más adelante. Es muy interesante, como le digo a ustedes, la profecía, y si nosotros podemos entenderla e interpretarla, y también sacar un conocimiento de ella, hermanos, pues, hermanos, va a ser muy interesante para nuestra vida espiritual. Entonces, vemos aquí que Darío gobernó del año 521 al 485, 36 años. Ciro fue el que entró y conquistó a Babilonia en el año 538, pero nada más, hermanos, gobernó 8 años. Por eso la escritura dice
en este verso del capítulo 7, que dice, verso 5, semejante a un oso, verso 5, he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, a la cual se alzaba de un costado más que de otro. Fíjese, se alzaba más de un costado que de otro. O sea, el gobierno no era firme, el gobierno no era estable, ¿sí? Había cierta debilidad. Bueno, esa debilidad fue que Ciro gobernó solamente 8 años y todos los demás los gobernó el rey Darío, ¿sí? Porque pues Ciro se fue a batalla, hermanos, y en una de esas batallas ahí quedó él. En el año 530 antes de Cristo, nada más 8 años gobernó. Bien, ahora dice el verso 5, ¿verdad? Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Aquí vemos entonces, y en una de ellas dice que como se alzaba más de un lado que de otro, dice que de un lado sería fuerte y del otro sería débil. ¿Por qué? Pues había 2 reyes. Y aquí está, hermanos, un ejemplo simple y nos hace entender la palabra de Dios. Por ejemplo, los que somos diestros, pues tenemos más fuerza en la mano derecha, ¿sí? Y nosotros, pues, si usamos la mano izquierda, como dicen por ahí, nada más para cobrar, ¿verdad? O para recibir dinero. Bueno, los que son zurdos, pues su fortaleza está en su mano izquierda. Y la derecha, pues como le digo a ustedes, para cobrar y recibir dinero y saludar, ¿verdad? Bueno, pues entonces así era el reino. No era estable. Había cierta debilidad en un reino, y esa debilidad fue que mataron a Ciro antes de que estableciera un reino firme, porque él del 538 al 530 duró nada más su gobierno, porque pues murió en batalla. Pero Darío no. Darío, dice la escritura, que él estuvo del año 521 hasta el 485 y duró 36 años su reinado. O sea, por eso se establece que el oso no caminaba firme, sino que el reino era una alianza, vamos a decirlo. Era Ciro, rey de Persia, y Darío, rey de Media, se juntaron e hicieron un poder muy grande, pero Ciro murió antes. Entonces, y vemos aquí entonces que esas hecho de que esta bestia, este oso, que era también feroz, tenía, dice, tenía ese movimiento que no caminaba parejo. Dice que aquí, hermanos, lo importante de poder entender este verso 5 es que nuestro pensamiento y nuestra imaginación, hermanos, en el capítulo 7, verso 5, esta bestia que se alzaba más de un costado que del otro no era otra cosa que el reino no estaba estable, o nunca estuvo estable, porque Darío fue el que después tuvo que quedarse con Persia, porque Ciro había muerto en batalla, ¿sí? Por eso es que se alzaba, dice aquí la escritura, se alzaba más de un lado que de otro. Ahora, dice, entonces, ahora vamos a ver, dice también aquí la escritura en el verso 5, dice, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así,
levántate, devora mucha carne. Aquí vemos entonces, hermanos, que esto no era otra cosa, hermanos, que esta bestia, este oso, hermanos, pues se le fue dicho que comiera mucha carne, pero antes de que se le dijera esto, dice que ya traía 3 costillas entre sus dientes. Esas 3 costillas, hermanos, fueron 3 ciudades que derribaron los medos y los persas, y que fueron Babilonia, Lidia y Egipto, ¿sí? Por eso dice que este oso, ¿sí?, traía 3 costillas entre sus dientes. Ya se había devorado a Babilonia, ya se había devorado a Lidia, otra nación, y se había devorado a Egipto. Y que Egipto jamás se volvió a levantar, como fue Lidia, como fue también Babilonia. Fíjense nada más hasta a lo que es, hermanos, los acontecimientos en la historia de la Biblia. Entonces, hermanos, vemos aquí esta enseñanza que es interesante conocerla, hermanos, conocerla. Quizás, hermanos, no podamos comprenderla mucho todavía, pero si nosotros vemos el capítulo 2 de Daniel con el capítulo 7, vamos a ir haciendo semejanza, y sobre todo con la simbología de la Biblia, vamos a entender muchas cosas. Entonces, esas costillas que dice el verso 5 del capítulo 7 no eran más que 3 naciones que ya había derrotado este oso, el reino de Media y de Persia, que fue Babilonia, Lidia y Egipto. ¿Sí? Por eso traía esas costillas, porque pues ya se los había comido, ya se los había tragado, ¿verdad? Entonces por eso, y se hizo muy poderoso. Pues prácticamente 30 años, ¿verdad? 30 años duró su gobierno, porque después se levantó otro más. Pero lo que yo quiero decirles a ustedes, hermanos, es que pues si tenemos oportunidad de meditar la palabra de Dios, hermanos, lo hagamos, vamos a hacerlo, porque eran 4 bestias, 4 bestias. Hemos hablado de 2. Aquí le vamos a parar, porque no quiero que se vayan a confundir y que no comprendan bien cuál es el simbolismo o el significado tanto del sueño de Nabucodonosor como el sueño de Daniel. En el capítulo 2 vemos a una imagen de oro, de plata, de bronce y de hierro. Y en los pies dice que en parte de hierro fundido y en parte de barro, ¿sí? Entonces faltan 2 reinos. Entonces, primeramente Dios, el próximo viernes, si Dios nos presta la vida, continuaremos con esos 2 reinos. Y después hablaremos de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, en el foso de los leones. Y después hablaremos también de Daniel, cuando Daniel también fue enviado por intrigas al foso de los leones para que se lo comieran. Perdón, Sadrach, Mesach y Abednego, a ver si no me equivoqué, fue lanzados a un horno de fuego ardiendo. Perdón, me equivoqué, discúlpeme. Y Daniel fue metido en un foso con leones para que lo devoraran, porque sus adversarios querían acabar con él, porque nunca encontraron nada por cual pudieran señalar a Daniel. Entonces, hermanos, pues miren, les agradezco su atención. Espero en Dios que esto sea para nuestra enseñanza. Si lo ven un poquito complicado, no se preocupen. Vamos el próximo viernes a dar la conclusión de este tema. Y el siguiente viernes, vamos, si hay alguna duda, si hay alguna cosa que tengamos que aclarar, lo hacemos, hermanos, con mucho gusto. La Biblia es muy interesante.
La Biblia tiene mucha enseñanza para nosotros. Acuérdense ustedes que la profecía es de Dios. Nadie más puede predecir los tiempos. Ni lo que ya ha pasado, ni lo que va a acontecer a futuro. Solamente Dios. Entonces, Dios nos está mostrando ahorita esto que quizás muchos de nosotros no sabíamos. ¿Sí? Este sueño de Nabucodonosor y el sueño de David, que son semejantes, nada más que aquí nos está haciendo una aclaración. El sueño del rey Nabucodonosor pues eran reinos en metales, porque eso era lo que buscaban en sus conquistas, tesoros, oro, plata, todo lo que tuviera de valor esa nación. Se lo agenciaban, se lo jalaban para ellos y con ello construían sus grandes ciudades, sus grandes palacios. Pero en el sueño de Daniel ya no. En el sueño de Daniel ya es un poquito más preciso cómo fueron los acontecimientos y sobre todo que hay tiempos, hermanos. Hay años señalados para que nosotros podamos si queremos investigar y buscar, busque usted en alguna enciclopedia, busque usted Babilonia, busque usted medos y persas, ¿sí? Y van a ver ustedes, hermanos, cómo fue su historia. Les va a interesar. Hermanos, muchas gracias por su atención. Primeramente Dios, el próximo viernes, la tercera bestia, que es un leopardo, y la bestia que no tiene semejanza, que es terrible, dice la Escritura, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Yo deseo que Dios les bendiga juntamente con sus familias y nos vemos primeramente Dios el próximo viernes. Vamos a orar para despedirnos. Excelentísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, muchas gracias porque nos permites entender, Señor, tu palabra en los sucesos de la antigüedad, Señor, porque esos sucesos también a mis hermanos y a mí nos van a servir para entender lo que sucede en estos tiempos, cómo la cuarta bestia, esa bestia irreconocible, sigue gobernando a las naciones. Pero gracias a ti, Señor, y a tu Hijo Jesucristo por morir en la cruz por nosotros, que tenemos la oportunidad de haber salido de esos lugares donde la idolatría, Señor, es la que mueve a esta bestia, Padre eterno. Ahora danos entendimiento para poder meditar en tu palabra de lo que hemos visto. Si hay alguna duda, les pido a mis hermanos que lo anoten y lo analizamos. Y estaremos viendo la próxima semana las otras dos bestias que quedan. Te pido, Señor, bendiciones para mis hermanos, que tú les permitas un sueño tranquilo, que bendigas a sus familias y que el día de mañana puedan estar en sus casas de oración, alabando y glorificando tu santo nombre. Gracias, Padre eterno, y te pido que des un sueño tranquilo a mis hermanos en su descanso de esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues muchas gracias. Dios les bendiga. Vamos a continuar y espero en Dios que esto sea también para nuestra edificación y para confirmar que lo que hemos aprendido nos está llevando a culminar un trayecto que Dios ha puesto en nuestra vida, ¿sí? Pero Jesucristo dijo que debemos de perseverar. Dice, el que perseverará hasta el fin, será salvo. Los tiempos son difíciles, hermanos, pero vamos a hacer todo lo posible que con la ayuda de Dios podamos salir adelante. Deseo que Dios les bendiga. Paz a ustedes.